Hola señores, se me cortó el video anterior, pero para no repetir lo que ya dije, continúo lo que estaba diciendo en el video anterior. Repito, la filosofía, según Hobbes o para Hobbes, es de máxima utilidad en la medida en que si las reglas científicas se aplican a la moral y a la política, o sea, si las reglas científicas, dice Hobbes, se aplican a la moral, es decir, a la ética y a la política, se podrán evitar las guerras civiles y las calamidades, y en consecuencia se podrá garantizar la paz. Es decir, en este caso Hobbes es la antítesis de Aristóteles. Y la encuentra esta utilidad máxima a la filosofía. Hobbes elabora un concepto distinto, una definición distinta de filosofía. Para Hobbes, la filosofía tiene por objeto los cuerpos. Ya lo dijimos anteriormente, que estudia los cuerpos. Repito, para Hobbes la filosofía tiene como objeto los cuerpos, sus causas y sus propiedades. Repito, para Hobbes la filosofía, y la redefine, tiene por objeto los cuerpos, sus causas y sus propiedades. Hobbes antepone al tratamiento de los cuerpos una lógica. Esta lógica, en términos hobbesianos, trata de las reglas del modo correcto de pensar. El modo correcto de pensar. Y los pensamientos se fijan y suscitan con los nombres, subrayen nombres. Los pensamientos se fijan y suscitan con los nombres que han sido forjados por el arbitrio humano. Los designó el ser humano. Esta es la lógica para Hobbes, trata la lógica hobbesiana de las reglas del modo correcto de pensar. Lo repito. Y los pensamientos se fijan y suscitan con los nombres. Importante. Razonar para Hobbes es conectar o separar nombres, proposiciones y definiciones según las reglas fijadas por convención. Es calcular, computar, sumar y sustraer. Repito, razonar para Hobbes es conectar o separar nombres, proposiciones y definiciones, según las reglas fijadas por la convención. Razonar, por lo tanto, para Hobbes es calcular, computar, sumar y restar. Hobbes no incluye dividir y multiplicar porque para él la multiplicación está contenida en la suma y la división en la resta, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? El convencionalismo hobbesiano no se funda en bases escépticas, como podría parecerlo en un primer acercamiento a este filósofo, sino empiristas. Por eso se le considera un empirista, pero es un empirista muy distinto de Hume o de Locke, ¿no? Repito, el convencionalismo de Hobbes no tiene una base en el escepticismo, sino en el empirismo. Todas las representaciones de la mente humana, dice Hobbes, tienen origen en la sensación. Y la causa de la sensación es el cuerpo externo. Repito, para Hobbes todas las representaciones de la mente humana tienen origen en la sensación, es decir, en el mundo de los sentidos, en la experiencia. Por esto se le considera un empirista en toda regla, ¿no?
Hobbes afirma que los pensamientos son fluidos, que hay que fijar mediante signos sensibles, capaces de devolver a la mente pensamientos pasados y también de registrarlos y sistematizarlos, comunicándolos más tarde a los demás. Así nacieron los nombres que fueron forjados, como ya dije, por el arbitrio humano. Aquí pongo citar a Hobbes. Vamos a ver, marqué una página. Citar a Hobbes directamente, ¿no? Vamos a ver. Ok, voy a citar a Hobbes respecto a lo que acabo de decir. El nombre, estoy citando a Hobbes directamente, no sé traducido por quién, porque lo estoy leyendo en español. El nombre es una voz humana que el hombre utiliza a su arbitrio para que sirva de advertencia que suscite en la mente un pensamiento similar a un pensamiento anterior y que, empleada en el discurso y proferida en presencia de otros, constituya para estos un signo del pensamiento que estuvo o no antes en aquel que está hablando. Cierro comillas. Esto lo dice Hobbes, quien por cierto escribió gran parte de su obra en latín. Hobbes habla de nombres positivos, como por ejemplo hombre o planta, y de nombres negativos, como por ejemplo no hombre, no planta. Esta es una significativa transformación en clave nominalista del principio de no contradicción. Bueno, a estas alturas todos debemos conocer el principio de no contradicción porque hemos visto filosofía antigua y medieval, ¿no? Y lo enuncia por primera vez, no sé si fue Aristóteles. Es que estoy pensando si acaso fue Parménides. Pero bueno, el principio de no contradicción lo conocemos todos. Bien porque hayamos leído a Aristóteles o a los presocráticos o porque hayamos estudiado alguna carrera científica, ¿no? Ese principio casi que básico de la lógica, ¿no? El principio de no contradicción. Pero Hobbes lo enuncia de manera nominalista, o sea, nominalista viene de nombre, ¿no? Entonces, hay una significativa transformación en clave nominalista, que viene de la palabra nombre, del principio de no contradicción por parte de Hobbes, pero sigue siendo o yo lo sigo considerando una versión totalmente que corresponde totalmente al principio de no contradicción, simple y llanamente enunciado de una otra forma. Los nombres comunes no indican conceptos universales, dice Hobbes, porque solo existen individuos y conceptos. Solo existen individuos y conceptos. Para Hobbes, los conceptos son imágenes. Entonces, los nombres comunes, repito, para Hobbes no indican conceptos individuales, conceptos universales. Los nombres comunes no indican conceptos universales para Hobbes porque solo existen individuos y conceptos de individuos. Los conceptos son imágenes para Hobbes. Entonces, los nombres comunes se limitan a ser nombres de nombres. No se refieren a realidades y no significan la naturaleza de las cosas, sino únicamente aquello que nosotros pensamos de ella. La definición, y esto es importante
para Hobbes, no expresa la esencia de la cosa, es decir, la cosa en sí, en términos de Sartre, o esa cosa pensante en términos de Descartes. No. La definición para Hobbes no expresa la esencia de la cosa, sino simplemente el significado de los términos. La definición, repito porque es muy importante, no expresa la esencia de la cosa, sino simplemente el significado de los términos. La proposición, otra cosa importante, nace de la conexión entre nombres. Normalmente está constituida por un nombre concreto que posee las funciones de sujeto y por otro abstracto con función de predicado. Y aquí Hobbes habla de lo que para él es la proposición, aunque también nos suena conocido, ¿no? Digamos que aquí no hay una gran... Nos suena conocido, ¿no? Digamos que aquí no hay una gran revolución, si me permiten la palabra, ¿no? Por parte de Hobbes. Aunque en la totalidad de lo que dice sí la hay. O podríamos decirlo que sí la hay. Entonces tenemos proposiciones primeras y axiomas, que son proposiciones fundamentales. Estas dos cosas, para Hobbes, son fruto del arbitrio de aquellos que fueron los primeros en establecer los nombres. Entonces, tanto las proposiciones primeras como las proposiciones fundamentales o axiomas son fruto del arbitrio de aquellos hombres que fueron los primeros en establecer los nombres. La concepción del razonar como calcular de Hobbes se inspira en Descartes, pero manifiesta diferencias notables. Descartes partía de verdades primeras. La primera de todas ellas era el cogito, ¿no? El famoso cogito ergo sum, llamado comúnmente el cogito. Entonces, para Descartes se partía de verdades primeras que, debido a su evidencia intuitiva, como el cogito, la primera verdad primera para Descartes, poseían una garantía específica de objetividad. Mientras que Hobbes se mueve en el terreno del convencionalismo, lo cual le quita la objetividad, evidentemente, ¿no? El nominalismo de Hobbes, nominalismo que viene de nombres, no se funda en bases escépticas, repito, sino empiristas, sensistas y fenomenistas. Ya dijimos antes que no se fundaba en bases escépticas. Hobbes acepta que nuestros pensamientos, designados mediante nombres, son representaciones o apariencias de los objetos que están fuera de nosotros y se producen en nosotros a través de la experiencia de los sentidos. Nuevamente, aquí no queda duda, otra vez, de que Hobbes es un filósofo empirista que pertenece a los empíricos, pero es un empirismo muy distinto del de Locke o el de Hume. Es un otro empirismo. Repito, Hobbes acepta que nuestros pensamientos, designados mediante nombres, son representaciones o apariencias de los objetos que están fuera de nosotros, pero se producen en nosotros a través de la experiencia de los sentidos. Los captamos por los sentidos, es decir, no por la razón. Y
Y aquí puse citar a Hobbes. Vamos a ver dónde está la cita que quería hacer. My God. Bueno. Bueno, cito a Hobbes. Abro comillas. El origen de todos los pensamientos es lo que nosotros llamamos sensación, ya que no existe ninguna concepción de la mente humana que antes, en todo o en parte, no haya sido generada en los órganos de los sentidos. Pues esta cita es sobre lo que acabo de decir, ¿no? Cuando Hobbes dice que la definición no expresa la esencia de la cosa, sino lo que nosotros concebimos de la esencia de la cosa, no enuncia una negación escéptica, sino que lleva a cabo una reducción fenomenista. Conocemos de la esencia aquello que aparece ante nosotros. Bueno, esto es algo muy lógico, con lo que es casi imposible no estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué conocemos de la esencia de la cosa? De eso que Sartre llamaba el en sí. ¿Qué conocemos de la esencia de la cosa? Es decir, del ser. Aunque Hobbes odia la palabra ser, porque el ser es la metafísica que él dice que hay que expulsar de la filosofía, ¿no? Pero ¿qué conocemos del ser? Solo aquello que aparece ante nosotros. Aquello que no solamente Aristóteles, sino posteriormente Sartre y muchísimos más llaman la apariencia. Conocemos la apariencia, no el ser. ¿Y qué conocemos del ser? Aquello que aparece entre nosotros. El verbo lo dice, aparece, la apariencia. Hobbes dice esto, pero al mismo tiempo rechaza la metafísica, ¿no? Repitamos, porque esto es muy importante. Hobbes dice que la definición no expresa la esencia de la cosa. Prohibido decir el ser porque Hobbes expulsa a la metafísica de una patada de la filosofía, ¿no? Entonces Hobbes dice que la definición no expresa la esencia de la cosa, ¿no? Es decir, para él la esencia de la cosa no es el ser, como lo es para casi todos los filósofos, ¿no? Y prohibido hablar del ser en cuanto a Hobbes, porque él expulsó la metafísica, recuerden. Hobbes dice, repito, que la definición no expresa la esencia de la cosa, sino lo que nosotros concebimos de la esencia de la cosa, o sea, lo poquito que nos es dado conocer de la esencia de la cosa. Pero esto no es una reducción fenomenista, ¿sí? Es decir, Hobbes no está diciendo que solamente conocemos el fenómeno, ¿no? Que es como la cosa se muestra, no como es, sino como se muestra. ¿Qué es el fenómeno? Cómo se muestran las cosas, no lo que son, cómo se muestran. Esta no es una reducción fenomenística en el caso de Hobbes. Y repito, él dice que conocemos de la esencia aquello que aparece ante nosotros. Perdón. Lo que quise decir es, repito, Hobbes dice que la definición no expresa la esencia de la cosa. Lo que llamaríamos el ser, pero no podemos usar la palabra ser porque Hobbes, la palabra ser está, y esto es una frase que no se debería decir, los filósofos saben por qué, pero la palabra ser está ontológicamente
y allí cometo yo una tautología muy particular. La palabra ser está ontológicamente ligada a la esencia de la cosa. Pero el ser para Hobbes ni lo menciona, él expulsa la metafísica, que es el estudio del ser. Entonces Hobbes dice que la definición no expresa la esencia de la cosa, sino lo que nosotros concebimos de la esencia de la cosa, o sea, que está mediatizada por nosotros. Y este enunciado no es una negación escéptica, de lo cual acusaron a Hobbes en su época, ¿no? Sino que lleva a cabo una reducción fenomenística, o sea, él reduce la cosa al fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? La forma como la cosa se nos aparece. O sea, el fenómeno es la forma como la cosa se manifiesta, pero no es la cosa en sí. El fenómeno, en términos aristotélicos, sartreanos y que a Hobbes no le gusta, el fenómeno es el parecer y la cosa es el ser. Pero no olviden nunca que Hobbes no habla de ser, y el ser, como el ser es el estudio, como la metafísica es el estudio del ser, y Hobbes expulsó la metafísica de la filosofía, nunca jamás hablen del ser cuando estén hablando de Hobbes. Para Hobbes solo existe el fenómeno, es un reduccionista, es decir, el parecer. Es decir, repito, él dice, conocemos de la esencia aquello que aparece ante nosotros. Pero indirectamente, según mi modesto punto de vista, cuando dice que conocemos de la esencia solo aquello que aparece ante nosotros, está diciendo que hay algo más allá. ¿Y qué es eso que hay más allá escondido? Detrás de la forma como aparece ante nosotros, detrás del fenómeno, el ser. Pero él lo niega, él niega la metafísica, o sea que no es fácil, Hobbes. Como ser humano no sé cómo habrá sido, sí. No parece haber sido fácil de tratar, pero no sé, no he leído su autobiografía ni biografías de Hobbes, salvo mini biografías. La filosofía para Hobbes es la ciencia de los cuerpos, ya lo dijimos, y de sus causas. Es decir, para Hobbes hay un corporeísmo mecanicista. La filosofía de Hobbes es una filosofía del corporeísmo mecanicista, corporeísmo de cuerpo. Él dice que solo se puede estudiar y conocer lo que tiene materia, ¿no? Lo que tiene un cuerpo, lo que tiene cuerpo. Y mecanicista porque utiliza las ciencias, digamos, puras, utiliza a Galileo, utiliza Euclides, ¿no? Entonces, corporeísmo mecanicista. Porque intenta explicar toda la realidad a partir de solo dos elementos, y esto lo dice Hobbes. Él quiere explicar la realidad a partir de dos elementos. El primero, el cuerpo. ¿Qué más podría ser, no? Aquello que no depende de nuestro pensamiento. O sea, el cuerpo no depende de nuestro pensamiento. Y en segundo lugar, el segundo elemento con el que él quiere explicar toda la realidad es el movimiento local. Así lo llama, el movimiento local. Que además es matemáticamente computable. Y que es la causa principal de la que nacen todas las cosas naturales. Si quieren, echan para atrás el video. Pues estas cosas hay que escucharlas varias veces y tomar apuntes, ¿no? Las cualidades de las cosas, sin embargo, son para Hobbes fantasmas de quien siente. O sea, efectos del cuerpo y del movimiento. Y son también ellas mismas movimientos. Es decir, las cualidades de las cosas también son movimientos. Esto implicaría, por lo tanto, que los procesos cognitivos, o sea, la forma como conocemos,
Y los sentimientos de dolor o placer son también movimientos. Lo que nos llevaría en definitiva a decir que se niega la libertad. O sea, con estos planteamientos Hobbes niega totalmente la libertad. Porque los movimientos y los nexos mecánicos que se siguen de ellos son rigurosamente necesarios. Y si algo es rigurosamente necesario, allí no hay libertad alguna. En términos filosóficos, claro está. No hay espacio, por lo tanto, no hay espacio para los valores morales, para los valores morales. Los bienes y los males son relativos. Esto es muy importante, es un filósofo que se las trae, ¿no? Con este planteamiento, Hobbes termina negando la libertad individual. Sin embargo, posteriormente dice que hace falta el Leviatán, el Estado, para controlarnos. ¿Para controlar qué? Nuestra libertad de movimientos. Movimientos ya dicho de forma coloquial, no como lo acabo de decir. Yo veo ahí una contradicción, ¿no? De todos modos, el corpus filosófico de Hobbes tiene muchísimo mérito, ¿no? Contradicciones han tenido todos los filósofos que han tratado de establecer un sistema, cosa que hoy en día ya no se hace. La posmodernidad y gran parte de la contemporaneidad no han querido construir corpus filosóficos sistémicos, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Entonces hay que recurrir a artificios para que el sistema cuadre, para que el sistema sea redondo, ¿no? Bueno, repito, las cualidades de las cosas son fantasmas de quien siente, o sea, efectos del cuerpo y del movimiento, y son también ellas mismas, las cualidades de las cosas, movimientos. De aquí podemos deducir entre comillas, que los procesos cognitivos y los sentimientos de dolor o placer, por ejemplo, son también movimientos. Y de aquí, en definitiva, solamente podemos concluir que se niega la libertad, repito. Bueno, Hobbes, lo digo por enésima vez, convierte a la filosofía en la ciencia de los cuerpos y se basa en la geometría de Euclides y en la física de Galileo, nada menos. Pero la diferencia entre física y geometría es muy notable. De todos modos, el esfuerzo que hace Hobbes por construir este sistema filosófico también es muy notable, ¿no? Las premisas de la geometría son postulados fijados por nosotros. De eso no cabe duda, ¿no? Los hemos fijado nosotros, los seres humanos. Y nosotros generamos las figuras de modo que dependen de nuestro arbitrio. Hasta ahí no hay problema, no hay duda. Dado que nosotros creamos las figuras, hay una geometría y es demostrable. Conocemos a la perfección lo que nosotros establecemos, hacemos y construimos, porque lo hemos establecido, lo hemos hecho y lo hemos construido nosotros. Sin embargo, no podemos conocer con la misma certidumbre, podemos conocer, pero no con la misma certidumbre, es decir, no al 100%, las cosas naturales, porque no las construimos nosotros. Y en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros no las construimos. No obstante, basándonos en las propiedades que vemos y deduciendo las consecuencias
hasta donde se nos conceda avanzar, podemos demostrar que sus causas han podido ser estas o aquellas. Es cierto, ¿no? O sea, nosotros vemos un fenómeno, algo, y deduciendo las consecuencias hasta donde nos sea posible de avanzar. ¿Qué quiere decir hasta donde nos sea posible de avanzar? Bueno, hasta donde nuestro intelecto sea capaz de llegar, ¿no? Y con esto Hobbes afirma que es limitado, ¿no? Entonces, basándonos en las propiedades de lo que vemos y deduciendo las consecuencias hasta donde se nos concede avanzar, podemos demostrar que sus causas han podido ser estas o aquellas, han podido ser, no he dicho son, han podido ser estas o aquellas. Y como las cosas naturales surgen del movimiento, se descubre que esta es su causa principal. Bueno, esto se deduce de todo lo dicho anteriormente. La causa principal de las cosas es el movimiento. Movimiento no como lo concibe Aristóteles, sino determinado de modo cuantitativo, es decir, medido matemática y geométricamente. El movimiento de Galileo, el movimiento galileano. Hobbes trata de explicar la realidad en base a dos cosas, ya lo dijimos. Una, el cuerpo; dos, el movimiento. También los procesos cognoscitivos, lo dijimos, solo podrán explicarse de modo mecanicista. Ya dijimos por qué. Aunque por un momento nada más, Hobbes parece reconocer un estatuto de cierto privilegio a los fenómenos del conocimiento. Importante. Por un momento. Pero abandona ese intento de darle un privilegio a los fenómenos del conocimiento y lo reduce al movimiento. Aquí puse en mis apuntes citar a Hobbes. He buscado citas comprensibles porque la mayor parte de lo que dice Hobbes en sí mismo es bastante difícil de comprender, ¿no? Citar a Hobbes. Perdón que estoy viendo fatal porque la vista últimamente se me cansa muy, muy rápidamente. Ajá. En De Corpore, acerca de los cuerpos, De Corpore en latín, Hobbes dice, abro comillas, en el hombre, la libertad de querer o no querer no es mayor que en los demás seres animados. El deseo ha sido precedido por la causa propia del deseo, y por ello el acto mismo del deseo no podía dejar de aparecer, es decir, aparece necesariamente. Es decir, que para Hobbes incluso el deseo es algo, entre comillas, predeterminado, o sea. Vamos a ver si tenía yo por aquí alguna otra cita. No. Bueno. Un movimiento dado es, según todo lo que hemos dicho anteriormente, una causa antecedente en la filosofía de Hobbes. De ello surge un movimiento consecuente. La libertad, si existiese, rompería este nexo e infringiría la lógica del corporeísmo y del mecanicismo.
Por eso Hobbes la elimina. No existe la libertad. Porque si todo es función de una cosa que produce una consecuencia y a su vez esa consecuencia es la causa de otra consecuencia y así sucesivamente, si eso es así, y Hobbes dice que es así, la libertad no existe. La libertad en términos absolutos, no solamente la libertad del hombre. Para Hobbes, la sociedad y el Estado se fundan en dos supuestos. Primero, el bien relativo originario, esto es, la vida y su conservación, lo que él llama el egoísmo. El egoísmo, la vida y su conservación, el bien relativo originario, es el primer supuesto en que se basa la sociedad y el Estado hobbesiano. Y en segundo lugar, la justicia, una convención establecida por los hombres, que duda cabe, y puede conocerse de manera perfecta y a priori. Esto de que se puede conocer a priori, bueno, si es hecha por el hombre y nos la dan por escrito, pues la podemos conocer a priori. Es decir, antes de cometer el delito por el cual nos van a aplicar la justicia. Pero no entremos en esas consideraciones o nos alejamos de Hobbes y de lo que pretenden estos videos. Bueno, la concepción política de Hobbes constituye la versión más radical de la postura clásica. La concepción política de Hobbes constituye la inversión de invertir no en acciones, de darle la vuelta. Constituye la inversión más radical de la política clásica aristotélica. Es decir, la inversión de aquello del hombre como animal político. Como bien sabemos, el que definió al hombre como animal político fue Aristóteles, ¿no? Sin embargo, para Hobbes es totalmente al revés. Hay una inversión de esto. Ya dijimos al principio que Hobbes es contra aristotélico, totalmente. Hobbes considera al hombre como un átomo de egoísmo. Bueno, volviendo a Aristóteles, ¿qué quería decir Aristóteles con animal político? Bueno, recuerden que escribió en griego, que estábamos en la Grecia antigua. Animal político, animal de la polis, animal de la ciudad, animal que prefiere vivir en la ciudad con otros animales, es decir, ser un ciudadano rodeado de otros ciudadanos. Eso es lo que quiso decir Aristóteles con animal político. Un animal de la polis, un hombre hecho para vivir en compañía de los demás. Un ciudadano, entre ciudadanos. Pero para Hobbes, al contrario de para Aristóteles, Hobbes piensa que el hombre es un átomo de egoísmo. Bueno, alguna razón tiene, o mejor dicho, bueno, muchísima razón hay en ello, ¿no? Los sistemas económicos, por cierto, algunos se basan en Aristóteles con lo del bien común y algunos en lo de Hobbes, ¿no? Yo cuando relevo a Hobbes pienso en este nuevo liberalismo que incluye cosas como el capitalismo financiero, ¿no? Y allí se puede ver perfectamente al hombre como un ser absolutamente egoísta, ¿no? Pero bueno, Hobbes considera al hombre como un átomo de egoísmo, por lo que ningún hombre está unido a los demás hombres por un consenso espontáneo. La situación en la que todos los hombres se encuentran naturalmente es la guerra de todos contra todos.
Para Hobbes, repito, la situación en la que los hombres se encuentran naturalmente es la guerra de todos contra todos. En latín, homo homini lupus significa la guerra de todos contra todos. Pero literalmente, traducido del latín, homo homini lupus quiere decir que el hombre es el lobo del hombre o un lobo entre otros lobos, ¿no? Esto muchas veces es traducido como la guerra de todos contra todos, porque lo del lobo del hombre, lo de que el hombre es el lobo del hombre, obviamente es una metáfora, un símil, perdón, pero literalmente desde latín, traducido del latín significa eso. Ese es el estado natural del hombre, la guerra de todos contra todos, para Hobbes. El hombre corre el peligro, entonces, de perder el bien primario, que es la vida. Y de esta situación solo puede alejarse apoyándose en dos elementos fundamentales. El primer elemento para Hobbes es el instinto de evitar la guerra continua y proveerse de aquello que es necesario para la subsistencia. Y el segundo elemento fundamental para Hobbes es la razón, pero no la razón en términos platónicos o cartesianos, sino la razón en cuanto a instrumento apto para satisfacer esos instintos fundamentales. Es decir, una razón instrumentalizada. Repito, como en la guerra de todos contra todos es difícil sobrevivir, Hobbes plantea que hay que alejarse de esa situación y que eso se logra apoyándose en dos elementos. A uno lo llama el instinto, pero ¿cuál instinto? El de evitar la guerra continuada para poder proveerse de todo lo necesario para la vida. Y el segundo elemento, la razón, pero no la razón como método del conocimiento, sino la razón en cuanto a instrumento para satisfacer sus instintos fundamentales. Una razón instrumentalizada y no como origen del conocimiento. Nacen de este modo las leyes de naturaleza hobbesianas, que constituyen en realidad la racionalización del egoísmo. Hobbes, en estas leyes, racionaliza el egoísmo. Las normas, estas leyes son las normas que permiten realizar de un modo racional, con esa razón instrumentalizada, el instinto de autoconservación. En el Leviatán, la obra más conocida tal vez de Hobbes, Hobbes enumera 19 leyes naturales. Vamos a hablar solamente o mencionar solamente las tres primeras. La primera, buscar la paz y conseguirla, defendiéndola con todos los medios posibles. Estamos haciendo eso, no quiero convertir esto en una charla política coloquial, ¿no? Pero la primera ley natural para Hobbes es buscar la paz y conseguirla, defendiéndola con todos los medios posibles. No puedo evitar hablar de la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Estamos haciendo eso? No. No estamos buscando la paz, ni defendiéndola con todos los medios posibles, aunque eso sea el discurso político. No, estamos echándole madera al fuego. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, no lo estoy haciendo yo, pero supuestamente yo pertenezco a Occidente y a esa alianza terrible entre la actual Europa y Estados Unidos, ¿no? Y otros países como Canadá y Australia, ¿no? ¿Por qué, en lugar de buscar la paz, están alimentando la guerra de Ucrania? ¿Por qué esa guerra se está produciendo
Y esto vale también para Rusia, es decir, para Putin vale tanto para Putin como para Europa, plus Estados Unidos, plus Canadá, plus Australia, etc. ¿Por qué no estamos buscando la paz ni defendiéndola con todos los medios posibles? Porque en Europa y en Estados Unidos no hay guerra. Tampoco la hay en Rusia. Porque los rusos están haciendo la guerra también en Ucrania. Todos estamos haciendo la guerra en territorio ucraniano. Por lo tanto, nosotros vivimos en paz, mientras en Ucrania sí que no hay paz. Aunque debemos decir que quien dirige Ucrania tampoco quiere paz. Pero estas son perversiones del mundo posmoderno que Hobbes no podía imaginar, ¿no? Si nuestro pellejo o nuestro territorio estuviera en peligro, sí que buscaríamos la paz. O no, porque lo que no toma en cuenta Hobbes en sus deliberaciones, en sus pensamientos, en su filosofía es la parte irracional del hombre. Pero bueno, primera de las 19 leyes naturales de Hobbes. Buscar la paz y conseguirla, defendiéndola con todos los medios posibles. Muy sensato esto, ¿no? 2. Renunciar al derecho a todo, si los demás también renuncian a él. 3. Respetar los pactos estipulados. Esto es ser justos. Para Hobbes, que también tiene un concepto muy particular de justicia, la justicia es respetar los pactos estipulados. Hay 16 leyes más, que no es la intención de estos videos colocarlas todas, ¿no? Pero son las 3 más importantes y son las 3 primeras. Para construir la sociedad, aparte de estas leyes, se requieren además, para Hobbes, ¿no?, un poder que obligue a respetarlas. Es preciso, pues, que todos los hombres designen a un único hombre o a una asamblea para que los represente. Repito, para construir la sociedad, dice Hobbes, tiene que haber un poder que obligue a respetar estas 19 leyes. Y los hombres deben designar a un único hombre o a una asamblea para que los represente en primer lugar. Así nace el pacto social. Ojo, el de Hobbes, no el de Rousseau, que no tiene nada que ver. El pacto social de Hobbes. Establecido entre los súbditos, mientras que el soberano, es decir, al que escogimos para que nos represente o la asamblea, mientras que el soberano, aquí el soberano, en la teoría de Hobbes, es aquel que escogimos para que nos represente, o la asamblea que escogimos para que nos represente. No estamos hablando del soberano de hoy en día, que en los países democráticos es el pueblo, ¿no? Muchos dicen, no, es el parlamento. Bueno, se supone que el pueblo deposita su soberanía en el parlamento y los parlamentarios lo que hacen es representar la soberanía popular. No estamos hablando de eso. En la política de Hobbes, el soberano es aquel hombre que escogimos para que nos obligue a respetar las leyes. Aquel hombre o aquella asamblea. El poder del soberano, nace así el pacto social, el de Hobbes, repito, establecido entre los súbditos, mientras que el soberano queda fuera del pacto y es depositario único de los derechos de los súbditos. El poder del soberano o de la asamblea es indiviso y absoluto. No se puede dividir y es un poder absoluto, total.
El soberano se sitúa más allá de la justicia. Puede intervenir en materia de opinión y religión y concentra en sí todos los poderes. Se trata, para muchos filósofos e historiadores de la filosofía, de la más clara teorización sobre el estado absolutista. Y para designarlo, Hobbes recurre a la imagen del Leviatán, un monstruo de la Biblia, aunque también emplea la expresión Dios mortal, al que debemos la paz y defensa de nuestra vida. El estado absolutista es mitad monstruo y mitad Dios mortal. Bueno, voy a dejarlo aquí y empezar un tercer video, tercero y último.